Hola, soy Estela Monterrosa del Instituto Técnico Progresivo y hoy voy a conversar con Víctor Vega acerca de un tema que realmente uno no reflexiona mucho en lo cotidiano, pero que es bien interesante y es la necesidad de saber. ¿Cómo está, don Víctor? La, pues bien, ¿verdad? Aquí atento. Don Víctor, ¿qué es un sapo? Sapo se le llama normalmente a la persona que es atenta, a la persona que siempre la vemos dispuesta, que es la que llega temprano, que es la persona que el jefe le pide, no, qué sé yo, traer una manzana y de pronto llega con la manzana y un mango y una naranja, ¿verdad? Por si no era eso lo que necesitaba o por si lo necesitaba después. De tal manera que le llamamos sapo de manera peyorativa muchas veces a la persona que realmente está corriendo una milla más, ¿verdad? Aquella persona que está haciendo la diferencia, ¿verdad? Y esto en organización se da mucho, pero también en los lugares donde vivimos, ¿verdad? De pronto la persona que llama a la policía cuando ve algo extraño, la persona que actúa cuando, no sé, se va la energía eléctrica o se va el agua. De pronto usamos esos términos peyorativos para etiquetarla y cuando tal vez no observamos es todo el bien que le está haciendo a la organización, ¿verdad? Este tipo de personas. De acuerdo con lo que usted nos dice, entonces podríamos decir que las personas tapas, entre comillas, ¿verdad? Se distinguen por tener ciertas actitudes, ciertas habilidades, por ejemplo, el compromiso, la puntualidad, la iniciativa, sobre todo. ¿Qué otras habilidades o actitudes agregaría usted a eso que podríamos decir es una descripción de un sapo? El sapo también es una persona estudiosa que normalmente, ¿por qué va por encima de los demás? Porque él siempre está actuando con respecto al futuro, ¿verdad? Está anticipando situaciones. El sapo normalmente está con esa conexión que le permite avanzar, ¿verdad? No solamente es el que busca la información, sino el que la pone en práctica. Eh, el sapo en organización realmente es una persona que no le gusta estar en la zona de confort, sino que más bien siempre está buscando maneras diferentes, ¿verdad? Para meterse o para salirse de esa zona y, y hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Tal vez eso hace que en algunos casos el sapo sea mal visto, ¿verdad? Porque la verdad que lo común a veces es encontrar el otro tipo de persona, ¿verdad? La persona que se está quejando, la persona que se hace la víctima, la persona que siempre está juzgando al sapo, ¿verdad? Lo llama argollero, por ejemplo, o le dice que siempre son los mismos, ¿verdad? Los que toman en cuenta, pero lo que pasa es que el sapo es el que se muestra, ¿verdad? El sapo siempre se va a mostrar, ¿verdad? Y entonces el sapo es el que está jugando fútbol y es el que pide la bola. El sapo es el que está en la clase y es el que levanta la mano. El sapo es el que está en la urbanización donde vive o en el barrio y es el que está atento a las condiciones del barrio. El sapo, como decíamos antes, es el que llega temprano. El sapo es el que saluda a todos. El sapo es el que hace mandado, el que hace favores. El sapo es una persona muy atenta, ¿verdad? Y entonces eh, es muy fácil etiquetarla, pero la etiquetamos muchas veces, en algunos casos hasta porque, vamos a ponerlo entre comillas, siento envidia de lo que el sapo está haciendo y que yo no lo puedo hacer teniendo las mismas oportunidades de hacerlo. Esas actitudes en realidad yo creo que cualquier persona las puede cultivar, ¿cierto? Sí, nosotros, ¿verdad? Hay una frase que a mí me gusta mucho, es que a veces los seres humanos pensamos que nosotros venimos como con un kitcito de cosas, pues eso es cierto a partir de nuestro ADN y de muchas cosas, pero lo cierto es que la mayoría de cosas nosotros las adquirimos, ¿verdad? El 85% de las cosas que nosotros somos las hemos adquirido básicamente del medio ambiente. Entonces, esa pregunta que usted me hace es correcto, o sea, son habilidades que todas las podemos adquirir, ¿verdad? Es simplemente en algunos casos ese deseo
de querer hacer la diferencia. Y también aquí hay un detalle importante, cómo hacer la diferencia, ¿verdad? Porque es hacer la diferencia siempre pensando en que estamos sembrando de alguna manera un árbol en cuya sombra yo no me voy a sentar, ¿verdad? En cuya sombra yo no voy a pasarme el tiempo en mi vida, sino que simplemente estoy sembrando un árbol para que le sirva a alguien, ¿verdad? Entonces, los mejores sapos son los que son desinteresados, ¿verdad? Los que no tienen un interés de por medio. ¿Y qué gana una persona, don Víctor, cultivando esas habilidades o esas actitudes? Es que el sapo normalmente es el que llega a ser el líder, es el que llega a ser el jefe, es el que llega a ganar más inclusive, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las ganancias? Las ganancias siempre, en algunos casos son ganancias materiales y en otros casos son una satisfacción de poder estar ayudando, ¿verdad? A los demás. Pero la verdad eh, es que es muy fácil de entenderlo, ¿verdad? Que a veces no lo queremos entender, pero si el sapo es el que se muestra y necesitamos hacer un ascenso, por ejemplo, en una empresa, en nuestro top of mind, ¿verdad? O lo que tenemos más cerca de nuestra mente es a Estela, que era la que hace, la que siempre está dispuesta a ayudarme, a Estela la que siempre saluda atentamente, Estela la que siempre ayuda a los compañeros, Estela la que siempre es estudiosa, ¿verdad? Y es la que yo tengo en la mente, ¿verdad? Y entonces en muchos casos en organización vamos a actuar desde ahí, ¿verdad? Hay una realidad que parece informal, pero que siempre va a terminar siendo la formalidad, ¿verdad? Es que las personas son elegidas de acuerdo a lo que las personas muestren, ¿verdad? Es como una venta, el sapo siempre está vendiendo su servicio, está vendiendo su marca. Claro, es la persona que se hace visible porque siempre está disponible, digamos. ¿Y siente usted que hay carencia, don Víctor, de este tipo de personas? Sí, sí, claro, y hay carencias y sobre todo en muchos casos esta carencia está fundamentada en nuestras propias creencias, ¿verdad? Porque en muchos casos nos enseñan a mejor a estar en una esquina, ¿verdad? Estar al lado, estar de manera tangencial, ¿verdad? Y a veces yo diría que hasta nuestros mismos padres no nos motivan a estar dentro del círculo, ¿verdad? Y entonces comenzamos a actuar desde ahí, ¿verdad? Mejor yo no opino para no molestar a los demás, pero el sapo siempre opina, el sapo siempre tiene su voz, ¿verdad? Y entonces hay mucha necesidad. Por supuesto que hoy día tenemos una carencia, no solamente acá, es que lo vemos, ¿verdad? En Costa Rica, sino a nivel mundial, ¿verdad? Una carencia de líderes, una carencia de jefes que hagan diferencia, una carencia de personas que se muestren ante los demás, ¿verdad? De manera, ojalá, desinteresada. Y entonces yo diría que sí, ¿verdad? El sapo es como una especie de extinción, ¿verdad? Que está ocurriendo en él y esto es producto en muchos casos de nuestras creencias, ¿verdad? Yo diría que los padres de familia que tal vez puedan escuchar estas cosas, los muchachos que hoy están estudiando, las personas que están hoy trabajando, muéstrense, ¿no? O sea, es que eso es una oportunidad para todo, ¿verdad? Muéstrense en buena lid, ¿verdad? En el buen combate. No como también decimos acá los ticos, serruchándole el piso a los demás, y no es haciéndome, levántele la mano al profesor, opínele, no estoy de acuerdo con él, eh, lea la información que se le está presentando, eh, opínele a su jefe, sugiérale, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas van haciendo la diferencia. Vaya al barrio y no se preocupe usted si tal vez no le gusta la parte ornamental, haga propuestas, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas van haciendo que los ciudadanos nos volvamos diferentes, pero que también logremos escalar puestos en esta sociedad de buena manera. Muy interesante. Quisiera agregar algo más, don Víctor, sobre este tema. A mí me gustaría un poco, me gustó mucho la pregunta que usted hizo de si todos podemos. O sea, yo digo que todos, absolutamente todos podemos y lo podemos hacer desde la silla donde estamos. Nosotros no necesitamos un puesto,
para hacer las cosas, no necesitamos que nos nombren alcalde, no necesitamos que nos nombren el gerente, no necesitamos ninguna etiqueta en la puerta de donde estamos para comenzar a hacer la diferencia. La diferencia se hace ahí desde donde yo estoy, aportándole, ¿verdad? Aportándole a la familia, aportándole a los amigos, aportándole a los vecinos, aportándole a la organización donde yo estoy, porque ese aporte que yo hago desde ahí me va a permitir que en algunos casos, haciendo pequeños cambios, logremos grandes resultados, ¿verdad? O sea, Nelson Mandela en algún momento lo que hizo fue encender una vela y de pronto todo un país encendió una vela, pero alguien inició, ¿verdad? Entonces, es a partir de ahí, ¿verdad? Donde nosotros cuando comenzamos a creer que nosotros lo podemos hacer de donde estamos y luego que nos quitemos también algunas cosas, etiquetas que si bien es cierto, alguien las puede decir, pero que a veces son autoimpuestas, ¿verdad? Yo no opino porque puedo hacer daño a los demás, yo no opino porque me van a criticar, yo no hago eso porque me van a maltratar. Entonces, bajo esa línea, si nos quitamos todo eso, comenzamos a crecer más fácilmente. Sí, a veces la gente tiene miedo de opinar, tal vez tiene creencias limitantes y eso le impiden hacerse visible, pero hay que atreverse. Todos podemos, ¿verdad? Todos podemos hacer estas cosas y se nos vuelve más fácil, ¿verdad? Sobre todo quitar esos pensamientos de que, esos pensamientos en los cuales me hago la víctima, ¿verdad? Es que, eh, no sé, yo no puedo lograr esto porque no tengo estas condiciones. No, 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 ahí donde usted está sentada o donde usted vive, usted puede hacer la diferencia. Simplemente es que lo piense. Es un tema muy interesante cuando uno lo reflexiona, porque en realidad creo que es algo que en lo que no pensamos tal vez de manera cotidiana, pero que es importante que empecemos a poner en nuestro radar, digamos, aprovechar ciertas oportunidades donde sabemos que podemos aportar o que podemos destacar para nosotros aportar también en nuestro trabajo, ¿verdad? Y dar ideas, sugerencias, opiniones, y darnos esa oportunidad y ese espacio para ser visibles en el trabajo. Muchas gracias, don Víctor. No, con gusto.